Ok, que el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones, bendiciones una vez más. Estuve meditando e incluso lo compartí con la hermana Carmen, que estaba hablando el día de ayer. Hoy les traigo una clase nuevecita de paquete. Nuevecita de paquete. ¿Por qué, hermano Leo? Siempre hay un porqué. Se va a enseñar algo. Siempre tiene que haber un porqué. ¿Por qué, hermano Leo, usted va a traer esta clase hoy en día? Ustedes saben que tenemos varias clases abiertas. Usted puede decir, ay, pero hermano, enfóquese en una y terminemos una. No. Esto no es una escuela en sí, escuela como para estar en una sola clase. Este es un ministerio, es una iglesia, no es una institución, un colegio. Y lo que Dios pone en mi corazón, pues, ¡pam!, yo se lo lanzo. Porque usted debe de ser una persona estudiada polifacéticamente. ¿Qué es una persona polifacéticamente? No solamente sabe del arrebatamiento, sino que usted sabe del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, de neumatología, de cristología. Usted sabe diferentes temas. Ese es mi deseo. Como aquí no es una escuela y no tenemos muchos maestros como para que cada maestro le dé diferentes clases, pues yo voy, les enseño algunos principios de diferentes clases. El Señor me inquieta y me dice, ok, ahora háblale de esto, un poco de esto, un poco de esto. Porque es necesario que aprendamos. ¿Por qué? En este caso, muchos de ustedes pues son jóvenes en el Evangelio. Ustedes dicen, ¿qué pasó, hermano? Pero también jóvenes, ¿no ve? Ya me está diciendo viejito. Voy a decir jóvenes en el Evangelio. Muchos se acaban de convertir, o algunos se acaban de convertir, otros tienen... ¿Cuántos tienen 5 años? A ver, ¿cuántos tienen 5 años? ¿6? ¿7? ¿8? ¿What? ¿Quién tiene 4 años en el Evangelio? 4 años. Wow, ¿ya ven? Otros quizás tienen 3, otros puedo decir, ¿cuántos tienen 3? Otros 2, 1... Otros, ¿cuántos se acaban de convertir apenas? De decir, apenas recibí a Cristo en el corazón. O sea, tenemos. Hay otros que ya somos abuelos en la iglesia, ¿verdad? Ya no tenemos 5, 6, 10. Hermano Javier, ¿cuántos tiene? 5 años. No, hermano Javier, ¿a dónde se van los que mienten? Al altar a pedir perdón. Gloria a Dios. O sea, hermano, Herman, ¿usted cuántos años tiene el Evangelio? 20. 30 años. Mire, cuando yo estaba ya por nacer o nacido apenas, el hermano ya estaba en la iglesia. Yo los 33 años que tengo, todos los pasé con mi mamá, que era cristiana. Los 33 años ahí metidos, imagínense. O sea que el hermano y yo nos podemos entender. Somos los más ancianos de aquí de lo que es ser cristianos. Bueno, hoy les traigo un tema que vamos a hablar acerca de lo que es el ministerio, ¿ok? Pónganme atención, porque después se me van a... Pónganme mucha atención en esto. Muchas de las veces usted está orando y gritándole al Señor, quiero que me use, Señor, úsame, ¿sí o no? Queremos ser usados. Entonces, hoy vamos a entender el cómo viene eso, el para qué, por qué somos llamados, quién nos llama, para qué nos llama, si es necesario que nosotros vayamos, Señor, úsame, o yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro, quién es el que escoge, quién es el que se dispone, cositas de esa índole. Por ende, la clase se llama Ministerio Excelencia. Ministerio con excelencia. ¿Ok? O sea, está hablando de usted como persona. Ministerio con excelencia. Y vamos a empezar. Voy a leer esto. Tenemos como lectura base de este inicio de clase. Me puede mucho que no esté la hermana Carmen porque le interesa mucho las clases, como ella se mete mucho, y me puede mucho que no vaya a agarrar el principio de esta clase. Pero ahí va a quedar el video. Entonces, Efesios 4 del 7 al 16. Como voy a iniciar la clase, me es necesario leer todo esto y quiero que me escuche con mucha atención.
Todos aquellos que quieran servir a Dios. Hay unos que, yo quiero ser pastor, otros que quieren ser maestros, etcétera, etcétera. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo del 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don. Escuchen nuevamente. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Quién dio el don? Cristo, del don de Cristo. Por lo cual dice, quiero que entiendan la lectura, porque aquí van a disparar y no van a saber para dónde van a tirar. Quiero que entiendan la lectura porque es la base de toda esta enseñanza que vamos a emprender. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y dio qué? Dones. ¿Quién los dio? Cristo. Cristo, ok, perfecto. Y eso de que subió, pregunta y dice, ¿qué es? Sino que también habiendo descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿a dónde descendió? A las partes más bajas de la ¿Quién descendió? Cristo. Ok, voy haciendo preguntas porque leer por leer, ok, ya leímos y ya no. Quiero que entiendan lo que estamos leyendo. Ok, Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ¿quién? Cristo. Y él mismo constituyó a unos, y ahí empieza la lista, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, oiga, el Señor no está jugando a las canicas a ver si le pega, a ver si le sale la jugada. No. El Señor formó estos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con un fin. ¿Con qué fin? Ahí dice el fin. ¿Ok? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos aquí? Nosotros. Ustedes como congregación, como nacidos de nuevo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que usted tiene que tener conocimiento de quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Qué fácil, usted me contesta, Cristo. Sí, en parte está bien la respuesta, pero ¿quién es en sí ese Cristo? Ese Hijo de Dios. Ahí usted es donde empieza a estudiar y tiene todo el conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a proseguir. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños que fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Me pasé? No, ¿verdad? Estoy bien, ¿verdad? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así, pues leído, no nos dice mucho porque hay que estudiar la lectura bien. Dice palabras grandes, decía por ahí un amigo. Es que esas palabras son muy grandes. E incluso también mi querido amigo Sergio, es que tú dices unas palabras grandototas, me dice. Pero bueno, es cuestión de estudiar. Es cuestión de estudiar para aprender las palabras. Miren, mis hermanos, está hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y usted conoce muchos de ellos, muchísimos de ellos. Pero el ser pastor
el ser profeta, el ser evangelista, vamos a estar claros en algo. Como ministerios solamente son 5. Ya dije en una ocasión, eso de que nosotros nos hemos inventado es que el pastor de jóvenes, bíblicamente eso no existe. Bíblicamente, escúcheme bien, con cuidadito. Yo sé que en las iglesias hay pastores de jóvenes, hay pastoras de mujeres, o sea, bíblicamente eso no existe, bíblicamente. Porque dice la Biblia, Él constituyó 5 ministerios. ¿Para qué los constituyó? A fin de perfeccionar a los santos. O sea, que los que se van a parar aquí, puede ser que sea un apóstol. ¿Quién era un apóstol? Pablo. Hoy en día, vamos a entrar, este es el inicio de la clase y no vamos a correr mucho, porque quiero desglosarle cada cosa. Hoy en día, vamos a ir con el apóstol. Hoy en día, cualquiera es apóstol. Cualquiera es apóstol. Y hoy en día, el llamar a una persona, a un pastor, digamos, apóstol, lo están viendo como el rango más elevado. Uy, es apóstol. Desprecian al maestro, desprecian al pastor. Uf, no, el apóstol Pancho Pistolas ahí viene, cuidado, tiene una unción tremenda. Traen hasta guardaespaldas, ya no los puedes tocar. Yo no sé quién les dijo que por el hecho de ser apóstol están en una eminencia que nadie los puede tocar. Y eso es antibíblico. En primer lugar, la Biblia enseña, Pablo fue maestro primero, fue pastor primero, fue evangelista primero, fue profeta, ya después se constituyó apóstol al final. Pero hoy en día, fíjense, hoy en día los que se llaman ser pastores, muchos de ellos, escuche, usted lo ve, lo que estoy hablando lo hablo con propiedad porque usted, ¡plum!, abre la página de YouTube, Apóstol Pancho Pistola, jóvenes, e incluso tienen 10 años, oiga, 10 años en el cristianismo. Para mí, un apóstol no se hace en 10 años, no se hace ni en 15 años. Mínimo, los hombres sabios que están defendiendo este tema, mínimo, un apóstol tiene que tener de cristiano y una vida intachable, adelante, siguiendo 20 años mínimo en el cristianismo. Hoy en día, usted conoce a apóstoles, entre comillas, de 5 años. Ya son cristianos. Y como están llenando iglesia, no, ya es apóstol, el apóstol. ¿Por qué no? Es que ese hombre tiene una unción, es apóstol. Cuando usted mira el carácter del apóstol, pues usted está mirando que el apóstol es, no el que llena iglesias, sino aquel que es enviado para, que es uno de los significados, que es apóstol, un enviado con una misión, que es el significado, enviado con una misión. ¿Esa misión qué es? Va, este hombre es como un misionero, abre iglesias aquí, abre iglesias acá, que tenemos las cartas paulinas. ¿Cuáles son las cartas paulinas? Pues todas las cartas que vienen acá en el Nuevo Testamento. La carta a los Efesios, la carta a los Corintios, la carta a los Filipenses, a los Colosenses, Tesalonicenses, a Timoteo, a Tito, a Filimón. Pablo escribe como 14 cartas en el Nuevo Testamento. Pablo lo hace. Esto lo hace a él un apóstol. Es como tener una red de diferentes ministerios, el cual él le da cobertura, el cual él se preocupa. A ti, mi hijo Timoteo, te mando esto para que te animes, porque ya llegó a mis oídos de que tú estás flaqueando. Por favor, hijo Timoteo, te pido de que no descuides el don de Dios que hay en ti, que le eches fuego, que siga en tu ministerio, ¿cuál era el ministerio de él? Predicar. El que estaba en la iglesia de Éfeso, predica, métete, aviva el fuego ahí.
¿Para qué te escogió Dios a ti? No, pues para ir a evangelizar a los enfermos. Aviva el fuego en esa área, no te desanimes. ¿Para qué Dios te llamó a ti? Pues para ir a las cárceles y hablarles del amor de Cristo, que si ahorita no salen de esta prisión, es más importante salir de la prisión del pecado, que sean libres. Bueno, aviva el fuego, no lo descuides. Aviva el fuego en el área donde Dios te llamó. Pero bueno, ya hablamos, o ya les estoy dando la explicación de que hoy en día tienen en eminencia al apóstol. El hecho de que haya un orden gramatical y que en primer lugar esté el apostolado, eso no significa que el apóstol es mayor que el que está al final, que es el maestro, o que el que está antepenúltimamente, que es el pastor, para que les quede claro. Y esto se los digo porque el día de mañana usted puede visitar una iglesia. Usted, hermano Leo, voy a visitar una iglesia, va a haber un congreso y es muy bueno el congreso. Ok, adelante, vaya y aprenda. Es bueno aprender de diferentes siervos de Dios, ¿por qué no? Usted va y le presentan al apóstol con ustedes. Hoy en día se usa esto, escuchen. Hoy en día se usa así antes de que salga al escenario el siervo de Dios a predicar. Con ustedes, el hombre que ha escrito 25 libros, bestsellers todos, con más de 20 millones de libros vendidos. Entonces, tiene 40 iglesias alrededor del mundo, es apóstol de diferentes, y empiezan a dar todo el currículum de todas las victorias de él. Casi puro humanismo parece eso. Y al último, aquí le presentamos con ustedes, hermanos, al Chapulín Colorado. ¿Y qué dice él? No contaban con mi astucia. Se para ahí al frente y gloria a Dios, ¿verdad? Eso es lo que hacen hoy. Resulta que la Biblia a mí me enseña lo contrario. Que todo el que deba, o todo el que quiera hacer o tener un ministerio, debe de ser humilde. Debe ser contado como un siervo inútil, porque aún después de haber hecho todo lo que pues Dios te llama a hacer, pues con todo y eso, tú no te debes de vanagloriar. El que hace la labor de Dios todavía es contado como un siervo inútil, porque solamente hicimos lo que se nos mandó a hacer, pudiendo haber hecho más. Pero bueno, estoy entrando en pequeños destellos y cositas así, para que usted vaya aprendiendo de que el apóstol, el maestro, el pastor no son diferentes en ministerio, su labor, pero son siervos de Dios, son llamados a trabajar. Entonces, nosotros comenzamos donde dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ok. Todo esto, le voy a explicar un poquito. Llevó cautiva la cautividad. A nosotros se nos dieron los dones. Yo soy privilegiado y gloria y gracias a mi Dios porque fui llamado a ser pastor, que es un tipo de don ministerial. Pastor, maestro, etcétera, etcétera. Son 5. Entonces, esto de yo ser y de estar aquí, antes de yo estar aquí, hubo alguien que fue el que me dio el don. ¿Ok? Ustedes lo leyeron. ¿Quién da el don? Cristo. Pero para yo poder recibir ese don, aquí es donde todo aquel que quiera un don, o que siente una llama de fuego en su corazón por servir a Dios, aquí es donde usted se va a poner a pensar de una manera más seria, de una manera más comprometedora, de que el estar aquí no es un jueguito. Que el estar aquí es fácil, entre comillas fácil, porque cualquiera se puede poner, pero no cualquiera puede ejercer el ministerio en el cual Dios nos ha llamado. Porque hoy en día los altares están llenos de personas que están fingiendo, anota esta palabra. Hay mucha gente que está fingiendo. ¿Qué es fingir? ¿Qué es fingir? Es estar haciendo algo como de una manera hipócrita. Hay muchos ministros que están fingiendo, pero no están fungiendo. ¿Se entiende la diferencia? Hay muchos que están fingiendo,
pero no están fungiendo. ¿Por qué? Porque a ti te dicen, ¿y qué labor tú estás fungiendo en tu trabajo? ¿Ok? Te están diciendo fungiendo. O sea, ¿qué labor estás realizando? No, pues yo hago esto, hago esto otro. Pero imagínate que te digan, ¿y qué labor estás fingiendo en tu trabajo? Excuse me, perdón, ¿cómo que fingiendo? Si me parto el lomo, yo no estoy fingiendo nada. Yo le estoy echando con todo. Ah, ok, perdón, entonces no estás fingiendo, estás fungiendo. Sí lo estás haciendo. Entonces, lo que quiero decir, que hoy en día los altares están llenos de gente que está, ¿qué? Fingiendo el haber sido llamados por el Señor. Y están fingiendo, ¿por qué? Porque no les importa lo que les voy a contar. ¿Quién fue el que da el don? Cristo. Pero antes de darnos el don, dice la palabra del Señor que tuvo que ir el Señor hasta, ¿dónde? Hasta las partes bajas, no, a las partes más bajas de la tierra. Hermano Leo, ¿cuáles son esas partes más bajas de la tierra? Están las partes bajas y están las partes más bajas de la tierra. Usted ya lo estudió conmigo. Ya dijimos que el Antiguo Testamento enseña dónde está el infierno. Y el Nuevo Testamento también, pues lo corrobora. ¿Dónde está el infierno? Centro de la tierra. En el centro de la tierra, debajo de nuestros pies. Ahí está el infierno. La Biblia enseña que el infierno está debajo de la tierra. Cristo tuvo que bajar hasta, no abajo, sino hasta al mero abajo de la tierra, a las partes más bajas. ¿Por qué? Fue crucificado, lo toman, lo llevan al pretorio, los sacerdotes, cuando lo engañaron, lo traicionaron, etcétera, etcétera, ahí lo maltratan, lo mandan con Pilato, Pilato lo manda con Herodes, Herodes lo devuelve con Pilato y lo cargan allí como una piñata. Entre todo eso, golpe, golpe, golpe. No vamos a hablar de clavos, no vamos a hablar de espinos, que yo ya se lo expliqué, pero luego vamos a entrar nuevamente a eso. Látigos, lo escupieron, lo desnudaron. Hollywood nos los presenta como con una toallita aquí, pero él estuvo totalmente desnudo. Dice, su vergüenza fue descubierta. ¡Plam! Ahí está nuestro Cristo. Ese es nuestro Cristo. Entonces, al morir él, al estar en la cruz, recuerde que Cristo, al estar en la cruz, no tenemos un Cristo victorioso hasta allí. Se nos ha enseñado que porque la Biblia dice que los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos en la cruz. Oiga, pero ya entendimos, ya nos dimos cuenta estudiando que no está hablando de demonios, sino que está hablando allí de todos aquellos que estaban en contra de él. Fariseos, saduceos, etcétera, etcétera, todas esas personas. Ahí es donde dice, y los exhibió públicamente. Ok. Al nuestro Cristo morir en pecado, no porque haya pecado, sino porque el pecado de usted y el pecado mío viene y ¡pum!, se incrusta en su vida, en su cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Entra la muerte y al morir él, entra el pecado. ¿Ok? Porque ya pecó. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno, que decía la ley, cuando uno muere, para abajo, al infierno. Bueno, tenemos a un Cristo con el pecado, no que pecó, con el pecado de la humanidad en él. Porque la Biblia dice que nuestro Cristo no pecó. Plan. Ok, pero ¿por qué se va al infierno? Porque el pecado tuyo y el pecado mío fue puesto en él, en la cruz del Calvario, y eso hace que vaya hasta la parte más baja de la tierra. Recuerden que el paraíso estaba constituido en dos partes. La parte baja y la parte más baja de la tierra. La parte baja aquí arriba era el paraíso, que es el seno de Abraham. Y acá las partes más bajas era el infierno, donde era el lugar de tormento. Bueno, pues Cristo baja hasta abajo. ¿Por qué? Porque Él murió en pecado. Él murió en pecado. Al morir en pecado, entonces Él tiene que levantarse. ¿Qué factor usa Él para levantarse?
¿Qué instrumento, de dónde se agarra para poder levantarse? De la ley. ¿Por qué de la ley? Porque dice la palabra del Señor que todo aquel que podía vivir la ley completamente, pues era un hombre santo. Cristo la vivió. Cristo cumplió los 300, ¿cuántos eran? 316 mandamientos al pie de la letra. Plum. Esta ley hace que nuestro Cristo sea levantado. Escúcheme bien, sé que lo que estoy hablando son cosas profundas, pero es necesario que las hable porque estamos empezando esta clase y es necesario que tengamos bases. Si a ustedes les surgen preguntas, ustedes después me las hacen, anote ahí, no estoy entendiendo esto, después vamos a ver el video, etcétera, etcétera. Pero esto es teología pura. Esto es algo profundo, esto es estudio. Esto no es, hermano, Cristo te ama, sí, vámonos. No, esto es profundo. Si usted no quiere aprender algo serio, algo para hombre y algo para mujer, ahí se va a quedar con que las historias de Jonás hasta ahí. Bueno, e incluso mencionando a Jonás, la Biblia dice que Jesucristo estuvo 3 días en el centro de la tierra. Jonás estuvo tipificando a Cristo 3 días, ¿dónde? Dentro del vientre de grande pescado. De la ballena, ¿verdad? ¿La Biblia dice la ballena? No dice la ballena, dice de un gran pez. De un gran pez. No era pescado, porque si era pescado ya lo sacaron. Un gran pez. Entonces, ok. Al entonces Cristo haber cumplido la ley, no haber cometido pecado, Él tiene pues allí la ayuda de la ley. Plum. Entonces ve el infierno que se está levantando un Cristo. ¿Pero qué está pasando? Dice Satanás. Usted ya lo ha entendido. ¡Ay, se está levantando! Corre un demonio con Satanás. Se está levantando Cristo. Corre Satanás para con Dios. Padre, oye, ¿por qué estás levantándome aquel hombre llamado Jesús? ¿Acaso no murió con pecado? Bueno, murió con pecado, pero de la humanidad. Pero Arcángel Miguel, tráeme por favor el libro del expediente de los hechos de Cristo. Porque Cristo fue humano como usted y como yo. Él fue censado, Él fue empadronado, Él fue una persona normal, Cristo, ¿ok? Al ser una persona normal, Él tenía que tener su cédula de identidad o su carnet, etcétera, etcétera. Él tenía un récord, si pecó o no. A ver, tráeme el libro de la vida de Cristo. Plan, 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 plan. A ver, léela, toma, diablito, léelo, la vida de Cristo. Y al final se encontró que decía, y no se encontró pecado en él. Y esto lo espantó. Entonces eso le dio la autoridad. ¿Para qué? Para que Cristo se levantara. Al Cristo levantarse, se va a la tierra. ¿A dónde? ¿Que no estaba en la tierra? No, estaba en el lugar más bajo, en la tierra. Cristo al resucitar, resucita y ¡bum! Aparece en la tierra. Al aparecer en la tierra Cristo, ¿qué es lo que pasa? Le aparece ¿a quiénes primero? A unas mujeres. ¡Ay, Cristo! Lo iban a tocar. ¿Qué les dice Cristo? No me toquéis, por favor. ¿Qué dijo? ¿Me contagien? No me toquéis porque aún no ha subido al Padre. Aún no ha subido al Padre. También, no me toquen. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver si Cristo era santo? Hoy, aquí hay otra enseñanza. Al decirle no me toques porque no he ido al Padre, aquí está la enseñanza de la ley. Todo sacerdote que iba a entrar al lugar santísimo no tenía que tener o ser tocado por nadie, porque iba a entrar hasta la presencia de Dios como sumo sacerdote. Aquí es donde entendemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que entra y nos representa ante la presencia de Dios. Al ir y presentarse con Dios y ver que todo está bien, que los pecados son perdonados, etcétera, etcétera, ahora Cristo nuevamente baja a la tierra otra vez. ¿Recuerdan la historia? Que al bajar, entonces sí se le aparece a sus discípulos. Al aparecerse a sus discípulos, entonces sí le dice, mira Tomás, ahora sí puedes tocarme, mete tu mano aquí. Mira, mete tu dedo aquí en mi mano.
Ahora sí, María, a todas las Marías que había por allí, ¿verdad? Hay María, a todas, ahora sí, mujeres, pueden tocarme, abrazarme, soy Cristo, soy su maestro, pero ya había realizado todo, ¿ok? Entonces, todo esto, lo que le acabo de contar, con todos los padecimientos, lo hizo, dice también la Biblia que al él bajar, entonces sube ya, cuando él subió al Padre, se lleva la cautividad.